Ayer, a propósito de identidades, ese canallita, porque no se le puede llamar canalla, canallita, llamado Iceta, somos una comunidad canallita, cuando multáis a los catalanes que hablan español porque rotulan y ponen autoservicio Pepe y no autoservei, ¿eso es una comunidad? ¿Miserables? Miserable Maragall, miserable Montilla, miserable tú y miserable Illa, que multáis, que perseguís a los catalanes que usan el español. ¿De qué comunidad? Tú perteneces a la comunidad de Villarejo. Esa es tu comunidad. Tu comunidad es la cloaca del Llobregat. Y estás aquí de rebote porque no salías en ninguna encuesta. Pero te recuerdo bailando delante de una bandera española de 14 metros, haciendo el payaso como de costumbre. A ver si así te haces perdonar porque no pasaste el bachillerato. Que siendo rico como eres, la verdad es que no tienes perdón de Dios. Tener menos estudios que Irene Montero, hombre, que tu nivel sea académicamente el de Adriana Lastra, hombre, Iceta, con lo que presumimos luego. Pero la cuestión de fondo es que eso ayer se plasmó en una propuesta de Podemos con toda la patulea separatista, golpista, que debería ser ilegal. Un partido que es el partido de una banda terrorista, que ya era ilegal, que lo legalizaron ilegalmente los miserables del Constitucional a las órdenes de Zapatero. Y unos partidos que han protagonizado y protagonizan y mantienen un golpe de Estado tienen que ser ilegalizados, deben ser ilegales. Y es la única manera de hacerlo. Estos tíos dicen, al sacar un comunicado con este farsante de Iglesias, que ya han visto ustedes cómo habla. Cuando está en un medio que no controla, habla en términos indignados, como si hubieran puesto una multa de tráfico cuando solo había bebido 2 copas. Lo importante, porque lo que yo digo cuando está mandando en su casa es, en este país lo importante para el futuro, el horizonte republicano. Bueno, pues este majadero analfabeto sacó ayer una cosa diciendo que el castellano es una lengua impuesta. Vamos a ver, Solerdo, que eres un lerdo. El castellano, cuando era castellano, y no español, se hizo español por 2 razones que tú como analfabeto desconoces. Y toda esa patulea infecta que te rodea también. Verás, el castellano empieza en torno al siglo X-XI. Tenemos las primeras pruebas. Pero analfabeto, viene de la descomposición del latín. El latín se descompone cuando se descompone Roma y queda como una lengua culta, con los visigodos también, queda el latín. Y cuando la invasión de los árabes está el latín, lo poco que queda del latín, donde quedan los cristianos, y el árabe que como no viene del norte de África, sino que viene de Bagdad, pues recoge parte de la cultura griega. Bien. Los romances tienen una evolución muy parecida, es un latín bastardeado. Lo digo para que te enteres. Hay una manera muy sencilla que incluso un lerdo de Podemos lo puede entender. Entras en Google, pones la pesa, evolución del castellano en la Edad Media, y entonces te saldrá el mapa. Tú verás que es el mapa, la evolución del castellano, cómo se convierte el castellano en español, es sencillísimo. O sea, empieza justo en la esquina, lo que era el Ducado de Cantabria, dice el poema de Fernán González, era Castilla entonces un pequeño rincón, y lo era, del Reino de León. Allí, justo en la esquina, entre Burgos, Santander y La Rioja. Y allí empieza ese romance. ¿Qué tiene de peculiar ese romance latino en un sitio que no tenía? He visto también en la Tontipedia que algunos de los lerdos dicen estos antiespañoles, que son profundamente antiespañoles, porque lo que les joroba del español es que sea la lengua de España, y además de Hispanoamérica. Y encima también de Brasil, que es segunda lengua. Y además la segunda lengua de Estados Unidos. Eso les joroba una barbaridad. Pues os vais a seguir jorobando. Pero mientras nos joroban en España. La evolución ¿por qué el romance castellano, siendo el más débil, el que menos apoyatura política tiene? Porque ni tiene los condados de Aragón, bueno,
Aragón es reino, condados son los catalanes. El reino de León, Astur-Leonés, que es el heredero, digamos, de los visigodos y por tanto de la legalidad cristiana, etcétera, de siglos. ¿Por qué? Porque técnicamente es el que sirve para que se entienda los que no se entienden ya. Como ya no hay latín, pero el latín no sabían lo que sabían leer y escribir, pero el latín vulgar se ha descompuesto a lo largo de los siglos. Y hay uno de esos romances rarísimo que es el castellano. ¿Qué tiene de raro? Que coge la fonética del vasco, que es lo único que no es latino en España. Y el A, I, O, U, que son 5 grandes vocales abiertas, más las consonantes fuertes, que son también típicas de algunos de los bables vascos, bables como dialecto o habla, las R's, las J's, las Z's, las coge el castellano del vasco. Y no se parece a ningún otro romance. Y para entenderse los tíos de Zaragoza con los de Santiago de Compostela, tienen que usar esa lengua común. Y lo es desde el principio. Viendo el mapa de la Pesa, que hasta un idiota comunista, que ya ser o eres malvado o eres tonto. O sea, ser comunista a estas alturas o eres muy malo o eres muy tonto. Pero hasta Isabel Serra, por ejemplo, podría entenderlo. Tú ves el mapa de España, que empieza arriba, pegadito a Santander, y ves que la evolución en la península del castellano es así. Se abre, como si se abriera una cortina. Y las regiones que quedan en la esquina son bilingües. Tanto Galicia como el Reino de Aragón son bilingües. Pero es todo. ¿Por qué? ¿Por qué el castellano tiene esa fuerza? Primero, técnicamente es la mejor, es la distinta. Y lo que se opone a los demás, que están muy liados, es lo que se impone siempre en filología. Esto, claro, que le voy a decir de filología a Pablenín, que no ha visto más que Novecento. Pero bueno. Segunda cuestión. Se convierte enseguida en lengua culta. Pero no como dicen los lerdos estos de la tontipedia. Porque se crea la Coiné Alfonsí. Llaman la Coiné Alfonsí al castellano estabilizado por Alfonso X el Sabio en la Escuela de Traductores de Toledo a mitad del siglo XIII. La Coiné, ¿cómo que Coiné? Esa Coiné es en español, en francés, en inglés, todo por no decir español. Pero es que empieza antes. O sea, la fuerza que tiene el castellano, que es un verdadero milagro lingüístico, y es algo de lo que estar orgulloso, es que siempre fue una lengua popular. La lengua culta era el latín, y el castellano es una lengua popular. Y desde el principio, la tradición oral y luego escrita, la más rica que hay en España es la que se hace en castellano. Y hay 2 razones. Uno, siempre se dice, el Cantar del Mío Cid, que es de hace 1000 años, exactamente del siglo XI, refundido hacia 1140, refundido, porque ya se sabe que había versiones anteriores, por tanto, a mitad del XII. Pero hay algo que es más importante que los cantares de gesta, que es el romancero español. El romancero español, que es fuente de legitimidad de toda la lírica en lengua española, hasta ahora. Bueno, hasta García Montero, que ya no sé lo que hará. Eso ha tenido siempre una peculiaridad, y es que el castellano y luego el español han sido siempre lenguas populares. Los mejores escritores han querido ser como el pueblo. Las normas del castellano las ha impuesto el pueblo. El castellano evolucionó de una manera que si tú lees el Cantar del Mío Cid y ves lo que se habla, dices, bueno, aquí esto se ha simplificado. ¿Quién lo simplifica? El pueblo, que es el que hace el romancero. El romancero es el gran monumento a la cultura popular española. Y todos los poetas, en castellano, pero sobre todo ya en español, todos han tenido como referencia el romancero. No el Cantar del Mío Cid, el romancero. Esto no lo entenderán, mira que siendo comunistas deberían saberlo. Es el pueblo. El castellano lo ha hecho el pueblo español. Lo ha hecho a lo largo de la Reconquista. Y ha tenido, naturalmente, la suerte de un gran rey de Castilla como fue Alfonso X el Sabio. ¿Qué hace Alfonso X el Sabio a mitad del siglo XIII? XIII, Pablenín, XIII. La famosa Escuela de Traductores de Toledo. Verter en la lengua castellana o española,
como se llamó ya la primera gramática, la de Nebrija, pero ya antes está Alfonso X el Sabio, 2 siglos antes. Toda la tradición, la sabiduría griega y latina, que viene en parte por los árabes de Bagdad. Por eso la Escuela de Traductores de Toledo es una escuela de 4 lenguas básicas. Es el árabe, es el latín, es también el hebreo. Y de ahí, de esa tradición, en Toledo, ahí es donde se forjan los grandes, incluyendo la historia, la general historia de España, que se hace entonces. Que tiene elementos mitológicos, que tiene elementos reales, otros supuestos, en fin, como todas las historias. No como todas, no, porque la verdad es que el nivel de la historia de España lo tiene la historia de España. Esto es Alfonso X el Sabio, que es además el que con su padre Fernando III culmina la conquista de toda la Bética, es decir, el Valle del Guadalquivir y tal, y además el Reino de Murcia. Es decir, lo que hace que se abra por completo la cortina del castellano y se convierta en lengua española. En Zaragoza, en Huesca, en Teruel, se habla castellano antes que en La Mancha, antes que en la tierra de Don Quijote. Se hace en la tierra de Buñuel. Antes. En Teruel se habla español antes que en Ciudad Real. Esta es la realidad donde ¿quién lo impone? ¿Quién iba a imponer si eran todos analfabetos? Pues lo imponía el pueblo, porque era lo que cantaba, lo que se contaba, lo que la gente, los que sabían leer, leían y los que no lo tocaban, que esos son los romances. Es una forma musical de canciones. Y sigue siendo la historia de España la mejor, está en el romancero. El romance del prisionero. Lo pueden leer los presos políticos de Venezuela y de Cuba, que por mayo era por mayo cuando hace la calor, porque los pobres, con el calor de Cuba, están allí y encima la vecilla se la mató un ballestero. Dele Dios mal galardón. Acaba. Dice, pero qué elegante era el pueblo español. Por eso todos los grandes poetas españoles, hasta Juan Ramón Jiménez, todos han querido siempre seguir el sentido popular que tiene el español. ¿Hay algo más popular que el Quijote? 1400 personajes, el puro pueblo. Lo que les joroba es el pueblo español. Lo que les joroba de la lengua española es que la ha hecho el pueblo español. Y lo que quieren es cargarse la soberanía del pueblo español. Lo que quieren los comunistas y sus sicarios, sus adjuntos, aláteres y criminales en general, es cargarse la propiedad que ese pueblo español que hizo el romancero tiene sobre toda España, porque toda España es de todos los españoles. Y por eso es tan importante que toda España tenga nombre español. Y por eso es tan terrible que haya aceptado el PP que se borren los nombres en español y diga, saliendo de Madrid, A Coruña, en vez de A La Coruña, que es el nombre de La Coruña. Y digan en el telediario de las Isobaras, en Chirona, como si fuera en la cárcel. Estoy de acuerdo, en la cárcel, pero en todo caso en catalán es Girona. ¿Y por qué no dicen Barcelona? No, dicen Girona y Barcelona. Pero vamos a ver, catetos, o mal habláis en catalán o mal habláis en español. Son así. ¿Todo qué es? Es una persecución de España a través de la lengua del pueblo español. Esta es la cuestión de fondo y es lo más grave que ha pasado desde la transición. No digo más porque tendría que empezar ya con parvulitos, con Irene y compañía, y con Isabel Serra tendría que empezar con Pequeñuelos, que es donde se empezaba a leer. Marisol y Pepe Luis son hermanitos. Clarita e Isabel son hermanitas. Clarita e Isabel no saben leer ni escribir. Isabel va a aprender a escribir. Clarita, que es mayor, ya sabe leer. Así es. Aprendíamos así. Por cierto, también para Beatriz Gimeno y Labotti. En España, la educación de las mujeres es antiquísima. Y se llamaba La Amiga. La escuela de las niñas se llamaba La Amiga. Cuando lees La Amiga,
Por ejemplo, Góngora, no irás tú a la amiga ni iré yo a la escuela, le dice un niño que quiere hacer las bellaquerías detrás de la puerta a otra niña. Es un romance de Góngora, que era clérigo. En fin, pero la amiga es la escuela de las niñas. Y por cierto, también para las analfabetas del Instituto de la Mujer. El trabajo duro de las mujeres, durísimo, por ejemplo, la albañilería, se producía en la Edad Media. En la Catedral de Teruel, en los maravillosos, repujados frescos en el techo de la Catedral de Teruel, aparece una de las pocas imágenes perfectamente conservadas de lo que era el trabajo de las mujeres en la Edad Media. Hablo del siglo XI, cuando el español realmente empieza a ser español, cuando el castellano empieza su expansión, cuando se escribe, se refunde el Cantar del Mio Cid. Es una mujer que está subiendo con una mascarilla, para no manchar por el cemento y tal, está subiendo en una obra con una carreta, con una cuerda, está subiendo un cesto de material para los de arriba. Está trabajando en la obra. Ahí está, en la Catedral de Teruel. Si supieran leer, si supieran algo de la historia de España, por lo menos aprovecharían la historia para lo que quieren.